Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo del horario en el que estés consumiendo este podcast, este video podcast, como siempre menciono al principio de estos videos. Una vez más en este espacio reflexivo, con la intención de esta vez intentar hablar sobre dos aristas que se colocan en espacios opuestos, como son la razón y la emoción. ¿Desde qué sentido me parece abordarlas? Y tiene que ver con el accionar quizás, ¿no? De las personas. Solemos regir todas las cuestiones que hacemos mediante la razón o la emoción. He mencionado ya en algunos espacios anteriores que considero que el espacio de razón implica un proceso reflexivo. Y a partir de ese proceso reflexivo, bueno, logramos quizás un gran paso hacia la construcción de sentido. Y esa construcción de sentido tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, ¿no? O de nuestra realidad en este caso, si tenemos en cuenta que vamos a charlar sobre esto de tomar decisiones. Eh, a ver, desde el lado de la emoción, tiene que ver con un accionar, diría yo, más impulsivo, o suelo asociarlo, o me sale asociarlo con lo impulsivo, con esta capacidad de no, digamos, de hacer lo que sienten la profundidad de nuestro cuerpo y no pasar por un proceso reflexivo que no implica que eso sea algo malo. Es decir, muchas veces yo en realidad mis procesos de decisiones guardan muchísima relación con la reflexión, eh, con, como digo, incluso con el exceso reflexivo en el hecho de sobrepensar las cosas, lo que implica que justamente las decisiones que tomo llegan o muy justas o hasta quizás un poco tardes o digamos nunca es imposible abarcar lo que lo que está después de mi tiempo porque no lo conozco. Entonces digamos implica pensar muchas veces tomar una decisión me implica pensar no sé, cientos de probabilidades de cosas que pueden llegar a suceder, que finalmente no suceden, o a veces sí, digamos, a veces me adelanto, pero es un intento de adelantarse a los hechos que es inviable. ¿Por qué es inviable? Por la cantidad de sucesos que pueden ocurrir que uno no contempla. ¿Por qué no contempla? Porque bueno, que ya se está formado de una determinada forma, tiene todo un contexto formativo que le permite asociar y encadenar eh, espacios temáticos, vamos a decir, de una determinada manera. Eh, para hacerlo más entendible, quizás a una serie de eventos, básicamente yo le puedo dar un significado y usted o vos que estás ahí escuchando, digamos, podés orientarlo hacia otro lugar. Es algo completamente válido y esa diferenciación en la capacidad para la construcción de sentido, vamos a decirlo, o un texto, o de tomar decisiones y demás. Esa diferenciación viene justamente a partir del contexto formativo que cada uno tiene, eh, y no me refiero al académico, sino que también al del hábitat, no sé, al del ambiente, el lugar en el que creciste, tu familia, eh, como digo, también la educación que recibiste, el nivel educativo, tu nivel de compromiso con la educación también. Entonces, bueno, esas dos cuestiones pueden llegar a
tener relevancia a la hora de tomar decisiones. Y yo muchas veces, bueno, yo suelo valorar más esa parte, pero quizás la valoro porque es la que más practico y no sé, es un poco difícil. Eh, es una tarea, lo mencioné en algún momento, como dije en algún podcast, ¿no? Que considero que eso de estar buscando siempre lo racional, en algún punto, bueno, es frustrante constantemente porque no, digamos, no permite explayar ciertos niveles de pulsión. Es, eh, la vida es equilibrio constante, pero no tiene que ver, el equilibrio no se basa únicamente en, digamos, en volver al mismo lugar, sino que es poder estar, mantenerse en este lugar, ¿no? Y justamente es necesario tener de las dos cosas para poder lograr la equidad posicional, vamos a decir, de la realidad. Entonces, bueno, hay gente o que es más emocional o gente que es más eh, racional, vamos a decirles, y a partir de eso, bueno, otra vez más, toma sus decisiones y vive su vida. ¿A qué asociaba a la racionalidad? En el momento que lo hablé hace algunos episodios atrás, a ese positivismo, ¿no? Esa idea de poder explicar todo a través de la naturaleza. Y hace poco leí un libro de un filósofo que se llama Pascal, en el que hablaba justamente de eh, lo que, digamos, la filosofía en sí, y el hombre en sí, a través de la disciplina, de la filosofía, o vamos a ponerle disciplina por ponerle un nombre, ¿no? Pero a través de esa arista de conocimiento, lo que buscaba hacer es justamente llegar, ¿no? al proceso más, eh, mediante el proceso racional, a la verdad, ¿no? Para poder, vamos a decir, comprender a la naturaleza o comprender la realidad. Y lo que menciona este filósofo es que para el hombre es imposible lograr lograr llegar a ese lugar porque la naturaleza es infinita tanto por lo grande que es como por lo chica que es a su vez, digamos, ¿no? Es tan grande y tan chica a la vez que es incomprensible para nosotros, que no para nosotros como especie humana, vamos a decirnos. Eh, no logramos establecer todas las relaciones que nos permiten explicar la existencia. Entonces, la racionalidad en la que yo me manejo es limitada. eh, y bueno, con este libro logré comprender, ¿no? Que, digamos, es un poco difícil terminar conformándose a partir del accionar mediante la razón, primero porque en muchos casos no ocupa los deseos de uno, ¿no? Eh, Muchas veces uno decide actuar o decide hacer determinadas cuestiones para, bueno, para luego mejorar en una situación. Digamos, a veces se deciden sacrificar cosas para luego quizás tener una recompensa. Muchas veces no sucede y esas son cosas de la vida, eh, a tratar en múltiples episodios, pero justamente lo interesante creo que es esta idea de empezar a, por lo menos desde mi parte, ¿no? Empezar a traer el ámbito emocional a la realidad mía, digamos, eh, antes cuando era más chico sí solía, me creo, comprender a, a través de la reflexión y el análisis, creo entender que de alguna forma cuando era más chico sí tenía
esos espacios más referentes a lo impulsivo, eh, siendo tranquilo. Es decir, yo suelo ser una persona muy relajada, me califico como una persona relajada y tranquila, y dentro de esa tranquilidad, bueno, podía llegar a tomar decisiones, a vivir de una manera un poco más llevada por las emociones que por la razón. Todo esto completamente alejado a cuestiones ilegales o de estupefacientes y demás. Así que eh, llevo esa tranquilidad para quien la necesite. Pero me refiero a, no sé, a tomar decisiones sobre la persona que me gustaba, no sé, esas cosas. Eh, en aquel momento, hoy tengo 24, cuando en mi adolescencia, previa a los 18, vamos a decir, incluso hasta los días de hoy, pero bueno, en esos momentos se notaba más ese tinte de emocionalidad, de selección de destinos a partir de lo que pasaba en el corazón, era algo un poco más común para mí. Que con los años, con la transversalidad de la universidad, creo, y con las herramientas que me empezó a brindar la comunicación para comprender, no comprender, sino intentar comprender el espacio que me rodeaba y demás, bueno, empecé a casi a llevar ese método de análisis de problemáticas sociales, de problemáticas comunicacionales, casi que lo empecé a llevar a todas las aristas o a todas las perspectivas de mi vida, eh, y hoy lo veo como una cuestión eh, muy común. De hecho, diría que en lo personal lo califico como un cambio muy grande, muy grande. Y es algo que cuesta. Y hoy sé que, por ejemplo, si yo a partir de mañana decido que voy a ser completamente emocional, bueno, sé que en un par de años quizás, o en un par de meses, incluso voy a extrañar esa racionalidad. Por eso, como dije, la vida es equilibrio, pero no se basa en que, bueno, luego las cosas se acomodan, sino que deben estar acomodadas de alguna manera, y esa morfología clásica de la comprensión de la realidad tiene que ver con que haya de las dos partes, que haya un proceso reflexivo y que haya un proceso emocional también. Porque, porque hasta incluso se puede, creo, ¿no? Se puede llegar a hacer una comparación con el, bueno, la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Eh, una analogía hasta quizás un poco infantil, eh, pero hago la siguiente advertencia o disclaimer. Considero que ambos procesos implican pulsión de vida, es decir, todo aquello que nos hace, vamos a decir, vivir más, entre comillas, ¿no? Eh, Todas esas cuestiones estimulantes de la vida, creo que tanto lo emocional como lo reflexivo lo generan. Pero si tengo que colocar una de esas dos en la parte de pulsión de muerte, colocaría así la idea de la reflexión. Porque muchas veces nos lleva justamente la pulsión de vida, nos lleva más quizás a cumplir deseos que de alguna forma nutren un poco más la felicidad, vamos a decir, ¿no? Y los procesos reflexivos, si bien también pueden lograr el nivel de felicidad deseado, bueno, también implican otra cuestión de cosas que nos hunden un poco, ¿no? Digamos, eh, en principio, utilizar tiempo para la reflexión, para quedarse, bueno, analizando las 250 millones
de posibles realidades a ocurrir en caso de que alguien tome determinada decisión o no. Toda esa cuestión, bueno, duerme, ¿no? Duerme el alma constantemente y, e implica que lo que vayamos a hacer sea un proceso eh, sumamente tedioso. Quizás con el tiempo, bueno, uno logra adquirir herramientas, adquirir diferentes recursos que, bueno, sí, quizás nos permitan llevar ese proceso reflexivo de una manera un poco más rápida y quizás hasta uno comienza a valorar de alguna manera. Porque la emocionalidad lo que tiene es que el impulso que genera es tan fuerte que a la hora de chocar nos hacemos pelota. Em, pero muchas veces el proceso reflexivo imposibilita ese empuje eh, y nos deja quizás hasta en un lugar de confort. ¿Y de qué se trata la vida? De estar cómodo, pero también saber salir de esa comodidad para luego eh, volver a acomodarse en una nueva comodidad, en una incomodidad, ¿no? Digamos, acomodarse en la incomodidad para generar una nueva comodidad. Un montón de palabras iguales, pero eh, es el proceso por el que necesitamos pasar para poder comprender un poco más lo que somos. Es decir, tenemos que lograr un equilibrio entre esas dos cuestiones. Como digo, yo de mi parte eh, suelo tirarme más para el lado de la reflexión, no porque considere que una sea mejor que la otra. Como digo, cada vez me doy cuenta de que la forma en la que tengo de llevar a cabo diferentes cosas es bastante cuestionada, quizás poco comprendida, y entiendo por qué, porque es una, a veces, digamos, eh, va en contra de muchas cuestiones y lo lamento, la verdad. Lamento mucho en varios casos darme cuenta de que hay cosas que van, vamos a decir, en contra del status quo, pero no, digamos, completamente lejano a intentar derribarlo, nada de eso, o considerarlo este, como algo estúpido, no, para nada. De hecho, en muchos casos, eh, creo que lo mejor o lo que me haría más feliz es, bueno, sintonizar con ese canal, con el canal del status quo y convivir allí un rato y en el momento de tener que olvidarlo, separarme, ¿no? Eh, y eso implicaría justamente comprender que, que, que se necesita la dosis justa de cada una de estas dos instancias. Es un... Y bueno, muchas personas y mucho más mi generación y obviamente que muchísimo más las generaciones venideras se manejan mucho con el proceso, con los procesos emocionales que implican justamente la sensación de estímulos de forma rápida. Esto se debe, y obviamente siempre volvemos quizás hasta los mismos temas, y es gracioso, llega a ser gracioso por la capacidad que hay para poder unirlos, poder ir, digamos, parece que los caminos se desvían, pero vuelven siempre, y tienen que ver con la actualidad de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de la forma de consumir y demás. Eh, es decir, entendemos que el círculo que engloba nuestra existencia en la actualidad es un espacio constante de producción de estímulos
a su vez de respuestas, y esas respuestas siempre quedan, este, digamos, dejan hasta casi sin satisfacer a quien responde y se necesita otro estímulo y así, ¿no? Un ciclo infinito. Em, y justamente la emoción, considero, ese proceso emocional, quizás hasta nos permite sentir algo de una manera un poco, bueno, primero de manera rápida, seguro, ¿no? Porque implica justamente esto, implica un proceso como muy rápido, ¿no? Como un estímulo-respuesta, quizás, ¿no? Cuando podría llegar, ¿no? Para hacer una comparación, vamos a decir la razón implica un estímulo y proceso reflexivo, proceso reflexivo, proceso reflexivo, respuesta. Esa respuesta muchas veces está alejada de los deseos de uno. Pasa, muchas veces mediante lo racional tengo que decidir cuestiones que son ajenas a lo que quiero en ese momento, o a lo que quiero para mi vida. Y es un golpe, un golpe a mí mismo, la verdad, más que a otra persona. Pero incluso hasta puede llegar a ser a otra persona, ¿se entiende? Digamos, es tanto el espectro en el que puede, eh, este, digamos, es tan grande el espectro de actuación que tiene toda esta cuestión de la razón y la emoción. Hice 200.000 rimas. Pero bueno, es tan grande y abarca tantas cosas que, bueno, nada, es- justamente es casi imposible llegar a la razón final o la comprensión real de la naturaleza, como nos dice muy bien Pascal. Em, de todas formas, bueno, no voy a ahondar en Pascal en este momento, pero sí voy a seguir con el tratamiento que estamos haciendo de la razón y la emoción. Como estaba diciendo entonces, las generaciones bueno, las venideras, las que están hoy en secundaria, las que yo les doy clase en la institución en la que estoy, bueno, justamente necesitan estímulos constantemente para poder ofrecer respuestas. Es decir, eh, esas respuestas generan un estímulo a ellos mismos también. Pero, digamos, siempre lo que se busca es volver a sentir algo. Y la emoción, justamente, y los procesos emocionales son lo que nos genera ese deseo, eso que cumple en ese deseo, ¿no? Es justamente lo, lo más relacionado, me parece, a lo actual. Por eso vemos que incluso hay muchísimas cuestiones referidas, muchísimas cuestiones problemáticas referidas a la forma de vincularse que tienen hoy los adolescentes. Eh, lo emocional en muchos casos no es trabajado de una manera muy profunda. Los vínculos obviamente no son trabajados de una manera eh, ni siquiera profunda, pero bueno, a la comprensión, a la escuchar al otro, son hasta quizás estas dos palabras que acabo de decir, comprensión y escuchar al otro, son incluso conceptos que están cada vez como se ven cada vez más alejados, se escuchan mucho, pero se dicen poco, y estamos en ese limbo de, de sensaciones en el que nunca sabemos para qué lado orientarnos. eh, y es lo que suele pasar no solo con los adolescentes, pasa en la actualidad.
Y no tiene que ver con una cuestión generacional, tiene que ver con una cuestión eh, del contexto que habitamos, en el que el vínculo más constante que tenemos es con el celular, con las redes sociales, y las posibilidades cada vez se vuelven más grandes, porque antes eran las redes sociales que teníamos, bueno, en nuestra mano acceso a todo el mundo. Ahora tenemos acceso hasta un acompañante, vamos a decir, como lo es la inteligencia artificial, que cumple constantemente los deseos que tenemos, obviamente dentro de las posibilidades que tienen, me refiero mediante el acceso a, no sé, una inteligencia artificial de texto, ¿no? Eh, y justo esa cuestión, bueno, no beneficia muchísimo a la construcción de sentido a partir de la reflexión. Por eso, cuando aparecen estos tipos de contenidos, no me voy a hacer el... No pretendo nada, pero, digamos, eh, ¿qué es lo que yo sé que no está bueno de este contenido, del contenido que hago? Que es muy largo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo tengo que acortar de alguna u otra manera para que sea medianamente consumible en otro tipo de redes como TikTok. Que creo que al final del video, al final de los videos siempre están los usuarios, así que tienen allí el acceso. Y en TikTok se suben como 4 o 5 videos de más o menos 3 minutos que siguen siendo largos, pero bueno, tocan unas temáticas un poco más definidas de las que se tratan dentro de estos podcasts. Y nada, justamente estos son contenidos así largos de un tipo hablando. No suelen ser el tipo de material que se disfruta sobremanera, ¿no? Suele ser eso que tiene cortes, que tiene estímulos constantes. Y esto no lo tiene de ninguna manera. No pretendo que lo tenga tampoco. Porque aquí sí estoy haciendo algo que implica algo de la toma de decisión a partir de la emoción. Esto es algo que vengo queriendo hacer, digamos, esta situación de sentarme con un micrófono y hablar. Son cuestiones que quiero hacer hace mucho tiempo, que he podido hacer luego de sí pensarlo mucho, pero hasta que un día dije, bueno, ya está, ya no tengo que pensar más, tengo que sentarme y hacerlo. Y lo logré y lo hice, y considero que, bueno, no salió tan mal, al menos, o que por lo menos cumple con los deseos que yo tenía para lograr. Luego quedará en el correr del tiempo y en el correr de los capítulos y de la experiencia y el tiempo, bueno, a ver qué cuestiones me gustaría ir agregando, pero hasta este momento me está saliendo todo acorde a lo que yo aspiraba. Pero bueno, digamos, creo que quizás hasta puede llegar a ser un ejemplo de lo que menciono, ¿no? Tuve todo un proceso reflexivo de decir, uy, hago esto o no lo hago. Eh, ¿Por qué? Porque juega un poco también la idea de que, bueno, me gustaría que alguien hable de esto, y que esto genere algo en alguien. Entonces, bueno, podré llegar a hacer eso, eh, me ubicaré en ese lugar, y hasta en un momento dije, no depende de mí eso, yo puedo, digamos, en parte sí, pero finalmente no depende de mí, porque depende de quien lo escuche y de la persona que decida, lo que la persona decida hacer con esto, con esta cuestión que estamos aquí. Entonces, en ese momento es cuando digo, bueno, ya está, me mando, que sea lo que tenga que ser. En el mientras tanto yo voy a cumplir un,
un deseo que me favorece a mí, que me alimenta a mí. Y en ese proceso, bueno, y ese proceso implicó las dos cuestiones. Sin embargo, no voy a decir que me pase más tiempo reflexionando que en la emoción. Que es lo que estás diciendo también, digamos. Lo emocional fue, bueno, ya está, listo, lo hago. Y el proceso reflexivo, yo, digamos, vengo pensando esto hace mucho tiempo, hasta quizás años. Eh, Diría que por lo menos 2 años intentar hacer algo parecido a esto. Y siempre le encontraba una excusa de que no, porque me falta esto, porque no sé hacer esto, porque no sé qué y no sé qué, y me falta esta cosa. Y hasta que en un momento como que fui cumpliendo todas esas, este, esa lista de cuestiones que supuestamente faltaban o que supuestamente eran necesarias. Y dije, bueno, ya no tengo, no tengo para dónde escapar. Incluso llegué a encontrar excusas para poder escaparme a esta realidad, para seguir pensando y para, digamos, terminar sin hacer estas cuestiones. Y eso es el peligro de la extensión innecesaria de los procesos reflexivos. Che, ¿hasta cuándo? ¿Se entiende, no? Es como, ¿hasta cuándo voy a seguir pensando en hacer esto y no lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo más necesito estar pensando en esta situación para ver si la realizo o no la realizo? ¿Cuánto tiempo voy a estar, digamos, se va a terminar, se va a ir, el tren se va a ir, el colectivo se va a ir? Eh, Hay que actuar y ahí es donde entra la emoción. Y justamente ese equilibrio entre las dos cuestiones es lo que tiene que generar toda persona, me parece a mí, ¿no? Lo que yo considero que debe generar todas las personas, porque la emoción implica un impulso muy grande a la resolución de una situación y ese impulso también lleva a un choque muy grande, como dije antes. En muchos casos, la, digamos, esas personas que quizás se llevan más del lado de la emoción suelen llevarse consigo también un montón de cuestiones eh, de comprender, uy, ¿por qué hice esto? ¿Entiendes? Eh, y bueno, ahí empieza también una frase muy conocida que creo que se puede asociar a esto, que es mejor, es mejor prevenir que curar. Bueno, eso depende de cada uno. eh, Porque curar implica la necesaria presencia de una visita, de una realización, de que algo suceda. Y prevenir implica hacer algo, ¿no? Pero evitar este que un otro algo suceda, ¿entiendes? Eh, Obviamente esta frase tiene que ver con cuestiones más relacionadas, ¿no? A lo negativo, a cuestiones negativas, pero bueno, si la traemos a cuestiones que no son negativas, también es cuestionable, ¿no? Hay gente que prefiere curar antes que prevenir. ¿Qué implica prevenir? Bueno, quizás hasta dejar de hacer cosas. También, además de hacerlas sin quizás querer, ¿no? Como dije, digamos, muchas veces uno hace cosas que no quiere hacer. Y muchas veces hay gente que no hace cosas que quiere hacer porque pasa por todo un proceso eh, reflexivo y de pensamiento que lo aleja constantemente del hacer. Me ha pasado, eh, me pasará seguramente toda la vida o gran parte de mi vida hasta que, bueno, no me dé cuenta de que tengo que evitar algunas cuestiones, este, digamos que alejadas a la racionalidad, ¿no? Porque incluso, y, quiero cerrar con esto también, que es lo que vengo trayendo hace bastante tiempo, que es que la racionalidad quizá está más asociada al pensamiento científico que intenta mediante la práctica comprobar
las teorías, eh, teorías que buscan explicar la realidad, y muchas veces el proceso de emoción, los procesos de emociones van del lado de la religión, que digamos no hace perder tiempo en el pensamiento en sí y ahorra eh, grandes pasos en la comprensión de la vida y de la muerte también. Eh, y justamente ahí vemos, ¿no? Es un estímulo que mediante la emoción logramos un estímulo casi instantáneo, muy rápido, que con la reflexión no vamos a lograr, o que con los procesos de racionalidad o los procesos que buscan racionalidad no vamos a lograr de ninguna manera. Eh, ahora, no vamos a lograr la rapidez, pero sí podemos llegar a lograr luego de un tiempo ese nivel de felicidad. Eh, porque bueno, llegamos de otra manera. En muchos casos implica un mismo destino, eh, pero ese proceso reflexivo hasta implica, bueno, dar vueltas y vueltas a una situación y vueltas, cuando de lo emocional quizás era de forma directa, ¿no? Y nada, bueno, cada uno habita su vida y vive su vida de la manera que desea, eh, pero bueno, lo importante es comprender eh, que la razón y la emoción son dos cuestiones que tienen que ir de la mano y que implican la comprensión de la vida a partir de dos perspectivas. No solo la comprensión de la vida, sino que también la manera de actuar, la manera de vivir eh, y la manera de construir sentido también. Eh, que esa última apreciación puede hasta llegar a englobar a las dos anteriores. Me despido y espero que eh, hayan disfrutado esta edición de Espacio Reflexivo. Nos veremos la próxima.